Bueno, muy queridos amigos, nuevamente estoy con ustedes siguiendo esta especie de serie que se llama Las dos alas de la ecología integral, el organismo de vinculaciones recreado. ¿Cuál es la idea fundamental de esto? Es poner el carisma de nuestro Padre sobre la mesa en el mundo moderno, ponerlo de manera que sea comprendido mejor y que llegue no solamente a la Iglesia, sino que también a creyentes y no creyentes. Hoy día, en realidad, vamos a hablar del tema del inicio de la vida. Aquí tenemos esta frase del Padre sobre el 31 de mayo, el pensar, amar y vivir orgánico, la restauración plena de todo el organismo natural y sobrenatural. Ese es el tema que nosotros queremos recrear ahora. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes algo que está en el ámbito más específicamente científico. La importancia del entorno en el inicio de la vida. Esto está en el libro que yo les comenté la vez anterior, que le pusimos este título, La importancia del entorno desde el inicio de la vida hasta la esfera planetaria. Esta es una especie de cosmovisión de nuestro Padre Fundador. Yo diría que también es una cosmovisión del Papa Francisco, que la expresa en gran parte en la Laudato Si y en muchas de sus encíclicas. Es un ámbito muy importante y este quiere ser en el fondo un aporte desde la ciencia. Ahora, nosotros en este momento no podemos dejar de pensar porque no podemos salirnos nosotros, ¿no es cierto?, de lo que es el entorno hoy. El entorno hoy, ¿no es cierto?, con la pandemia, con la polarización, con la violencia que vemos ahí. Y se da en este momento algo que tenemos que comentar, que es esta nueva encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, todos hermanos, la importancia de la amistad social. Este es el gran contraste entre lo que vemos ahora y el mensaje del Papa. Y eso queremos dedicarle 2 palabras antes de entrar a nuestro tema. Algunas de las cosas que nos dice el Papa, que me llamaron la atención. ¿Cuál es el entorno? El dolor y la incertidumbre, el temor y la conciencia de los propios límites que despertó la pandemia hacen resonar el llamado a repensar nuestros estilos de vida, nuestras relaciones, nuestras interrelaciones, la organización de nuestras sociedades, pero sobre todo el sentido de nuestra existencia. Y aquí dice algo muy relevante que nos llega mucho a nosotros los yucatecos. Pero no puedo reducir mi vida a la relación con un pequeño grupo, ni siquiera a mi propia familia, porque es imposible entenderme sin un tejido más amplio de relaciones. No solo el actual, sino también el que precede el tema de la historia y que fue configurando a lo largo de toda mi vida. Si ahora nosotros cotejamos esto con lo que fue la vida de nuestro padre en el campo de concentración en Dachau, a mí me llamó la atención inmediatamente, lo conecté con esta encíclica del Santo Padre. El padre Kentenich estaba en Dachau como en una cuarentena, pero en una reclusión prolongada. ¿Y qué se dio ahí? Esto fue lo impresionante. Ustedes deben haber leído este libro, El prisionero 29.392. ¿Cuántos años tuvo ahí el padre? Y quiero destacar algunas cosas que nos unen justamente con la encíclica del Santo Padre. No solo con Schoenstatt y los católicos estuvo el padre Kentenich, sino también con los no creyentes, con comunistas. Hugo Kutman, comunista, le salva la vida. Con los evangélicos, en quienes le apreció la vida popular, y con laicos de distintas tendencias. Fue un signo de esperanza. Y en ese entorno, el padre Kentenich forma la Internacional. Bueno, con esta breve
discurso, digamos, sobre mi tema, me voy ahora al tema que yo les comenté. La importancia del entorno desde el inicio de la vida hasta la esfera planetaria. Esto es un título un poco prosopopéyico, pero veámoslo en la realidad, que es lo que importa. La realidad es superior a la idea, dice el Papa Francisco, nuestro Padre también, la vida y la realidad es superior a las ideas. Vamos avanzando entonces. Fíjense, el entorno en el inicio de la vida, perdón. Nuestra casa común en los comienzos está en la mujer, en las trompas de falopio de la mujer, y tiene que recorrer todo este camino en que son las primeras etapas de nuestro desarrollo. Algo extraordinario, maravilloso. ¿Qué pasa, fíjense, en la fertilización in vitro? Hay un cambio drástico del entorno. Desde este lugar en que el ser humano está protegido en su identidad, pasa a que la fecundación que ocurre aquí, ahora ocurre en una placa de Petri. ¿Pasa algo con esto? Vamos a ver. Este drástico cambio es muy impresionante. Yo, con un grupo de investigadores, nos hemos dedicado por años, casi más de una década, a estudiar este tema, el tema del inicio de la vida. Y llegamos justamente a este tema. Fíjense que en este lugar aquí hay un determinado, no es manipulado el embrión, hay una determinada temperatura, distinta a la que hay acá, una determinada concentración de oxígeno, 2 a 8%, distinta a la que hay aquí. Hay una nutrición y hay intercambio de señales aquí que acá no se produce. Les voy a hablar un poco algo muy bonito que es lo que se llama el intercambio de señales. Fíjense, esto no es ni de la doctrina para la fe, ni es una encíclica. Estas interrelaciones entre el ser humano, entre el hijo que está aquí y la madre, imaginemos a la madre, es muy importante para modular el crecimiento del embrión y para que la madre no vaya a rechazar a este embrión que es un ser nuevo, con otro genoma. Entonces son señales que actúan sobre el sistema inmunológico. Y le cité, hay muchos trabajos científicos en las mejores revistas, dice, el intercambio de señales entre el embrión y la madre, y dice cómo es que el embrión comienza a hablarle a su mamá desde los comienzos, para poder prepararse su cunita. El embrión se va preparando su cunita que ocurre aquí. Bueno, con esta breve introducción, ¿no es cierto?, quiero enfatizar que creo que la belleza de estas relaciones, de cómo Dios hizo el inicio de la vida, es maravilloso. Entonces, aquí estamos recreando, fíjense, el organismo de vinculaciones a nivel de la ciencia más básica, de la biología molecular. Veamos qué es lo que pasa ahora con este cambio. Para comprender lo que pasa en este cambio, les quiero recordar, a lo mejor los que ustedes son médicos lo deben saber, pero los que no saben también lo saben porque es parte de la cultura. Un gran investigador, David Barker, fue el que descubrió, ¿no es cierto?, que el entorno del niño que está creciendo dentro del útero es muy importante y que ahí pueden estar los orígenes de muchas enfermedades de adultos. Lo que más se sabe, lo que más estudió Barker fue el tema de la nutrición. La malnutrición, la hipoxia y el estrés pueden realmente producir enfermedades en el adulto. Esta hipótesis que está en este libro, ¿no es cierto?, famoso, Fetal and Infant Origins of Adult Disease, ¿no es cierto? Yo creo que ahora podemos pensar un poco cómo se puede extrapolar al tema de la fertilización in vitro. Estos descubrimientos de Barker, en el fondo, hicieron preguntarse a muchos científicos, hace ya mucho más de una década,
el drástico cambio del medio ambiente, desde aquí, de la fecundación natural a la fecundación in vitro, ¿tiene consecuencias? Vamos a tratar de revisar esto para ver la importancia que tiene el cuidar el medio ambiente desde el comienzo. Ya decíamos antes, ¿no es cierto? La ecología, el ser humano, puede intervenir para mejor o para peor, y por lo tanto tiene una gran responsabilidad ética. Y en este campo es especialmente importante, pues que es el comienzo de nuestra vida. Para entender esto, voy a tratar de ser lo más claro y sencillo posible. Hasta hace un tiempo se pensaba que todo estaba determinado por los genes que vienen a nosotros con la herencia. Y eso era lo que determinaba cómo íbamos a ser, ¿no es cierto?, en la imagen que íbamos a tener, el fenotipo. Pero este gran investigador, Conrad Waddington, digamos, siempre señaló que los genes, para poder expresarse en buena forma, requerían también un contexto, un entorno adecuado, de manera que el ambiente y los genes son los que van a producir en último término el desarrollo y lo que nosotros somos ahora. Somos productos de los genes, que son fundamentales, pero también del entorno. Para entender esto, ocurrieron varias cosas en la ciencia. En una época se creía que las distintas células del organismo tenían distintos genomas, y por eso el páncreas producía insulina, las células cerebrales producían neurotransmisores, la piel queratina. Sin embargo, después de que se hizo la clonación y se pudo desdiferenciar, fíjense, una célula adulta del intestino, del páncreas, de la piel, se pudo retrotraer hasta la etapa de embrión. Y con eso, hoy día sabemos que todas las células de nuestro organismo tienen el mismo genoma, que es igual al cigoto. Fíjense qué impresionante, qué impresionante. Hay un gran biólogo molecular que menciona, dice, qué impresionante que en el cigoto estaban todas las instrucciones, ¿no es cierto?, para que se pudiera producir el organismo con esta gran diversidad de órganos y tejidos. Decía, una hazaña maravillosa. Entonces, ¿cuál es el tema de la epigenética? Que la epigenética fundamentalmente controla qué genes se van a expresar y qué genes no se van a expresar. De tal manera que en el músculo se expresan determinados genes, en el cerebro otros genes, y en el páncreas otros genes, en el hígado otros genes. Esto es impresionante. Y esto son los mecanismos que en el fondo controlan el desarrollo. Todos partimos de una célula, ¿cierto?, muy impresionante, y esa célula maravillosamente se fue diferenciando en billones de células que tenemos en nuestro organismo. De tal manera que el concepto de epigenética son los cambios en la función de los genes. Los genes no cambian en su estructura, en su secuencia de DNA, sino que cambian en su función. Y este cambio que se produce, por ejemplo, en células que van a producir el corazón, son heredables cuando se dividen por las otras células, son heredables de una célula de otra. Si las células de la piel empezaran a producir células del corazón, sería un enredo. Las células de piel se regeneran y producen células de la piel, las del corazón del corazón. Pero aquí hay un hecho impresionante, que en determinados casos este perfil epigenético se puede heredar de una generación a otra generación. Esta era la idea fundamental de Lamarck. No conocía biología molecular, pero decía la posibilidad de que conductas adquiridas influyan en heredarse en la generación que viene. El otro tema, y se lo digo porque es un aspecto científico clave, es que estos cambios epigenéticos son reversibles. Ya lo sabemos porque ustedes de una célula de la piel que la introducen dentro de un óvulo enucleado, se produce la clonación
y se revierte todo el proceso de diferenciación a desdiferenciación a células pluripotenciales. Esto lo hizo un investigador también famoso, premio Nobel, Yamanaka, que logró producir células pluripotenciales semejantes a las células madres embrionarias a partir de células adultas. Y con esto evitó y mostró un camino para la medicina regenerativa éticamente posible. De hecho, él se imbuyó de esto porque dijo: yo no puedo seguir destruyendo embriones para producir células madres embrionarias. Entonces, de una célula de la piel o del intestino es capaz de producir células pluripotenciales. Esto es fascinante. Bien. Ahora, no les quiero meter en el detalle de las cosas científicas, pero la fertilización in vitro produce alteraciones epigenéticas. ¿Cuál es el resultado de estas alteraciones epigenéticas? En animales se conoce bastante. Y esto está en este lado. Aquí tienen ustedes, yo le diría, cientos de artículos en animales sobre este tema, que pueden producir alteraciones en la implantación, en la sobrevida, en el metabolismo y algunos síndromes muy clásicos. En humanos se sabe menos, porque es muy difícil de estudiar. Desde el punto de vista de la investigación, habría que destruir embriones. De tal manera que lo que hoy día es más importante, y que me voy a referir a continuación, son los estudios de seguimiento, la epidemiología. La epidemiología es ver qué ocurre en un niño nacido por fertilización in vitro, qué ocurre a lo largo de su vida. No solamente en el momento que nace, sino que a lo largo de su vida, porque las alteraciones epigenéticas se pueden manifestar en la adolescencia, en la adultez y a lo mejor en la vejez, todavía no lo sabemos. ¿Qué se sabe hoy día? Les voy a mencionar algunas cosas para no meternos en el detalle. Los que quieran saber, les puedo dar la información correspondiente. Se sabe que hay un doble incidencia de malformaciones. Hay mayor incidencia de bajo peso y de prematurez, de autismo, que tiene, el autismo es un síndrome que tiene un factor epigenético, de algunas formas de cáncer, de alteraciones metabólicas y de enfermedades cardiovasculares. Esto está en pleno estudio y nosotros lo que hemos pedido, porque en esto hay gente que no acepta, que acepta la fertilización in vitro sin problema. Ustedes saben que la Iglesia Católica fundamentalmente ha tenido objeciones a la fertilización in vitro por dos cosas: porque separa la parte procreativa de la unitiva, pero también porque se seleccionan embriones y por lo tanto se destruyen embriones. Esta es otra perspectiva. Esta es la perspectiva, ¿no es cierto?, de que la gente, incluso que quiere acceder a la fertilización in vitro, sepa qué es lo que va a pasar con su niño. Hay que decir que en la mayor parte de los casos pareciera que no pasa nada. Pero hoy día se sabe todo esto, que hay una incidencia de este tipo de patología que todavía está en estudio. ¿En qué porcentaje? Hasta ahora es un porcentaje relativamente bajo. Pero hay pocos estudios. Los obstetras que hacen la fertilización in vitro, lamentablemente, no hacen seguimiento de los niños nacidos por fertilización in vitro. Esto sería un apoyo para las mamás que tienen fertilización in vitro y una información para las que quieran acceder, porque no tienen un problema ético de acceder a la fertilización in vitro. Esto les voy a decir, es muy poco conocido. Nosotros publicamos el artículo que yo les mostré anteriormente, que está aquí abajo, ¿no es cierto?, y que tuvo un impacto muy importante. Nos llegaron muchos pedidos, muchos comentarios de este artículo. Bien, esto aquí les muestro, este es el artículo más clásico sobre la incidencia de malformaciones congénitas. Aquí está la incidencia, el porcentaje de malformaciones congénitas con la concepción natural, y esto es con la concepción in vitro, que puede ser in vitro, puede ser por una técnica especial que se llama ICSI. Ustedes ven que es prácticamente el doble.
Esto ha sido confirmado con distintos tipos de, digamos, de incidencia, pero siempre hay un consenso de que hay mayor incidencia de malformaciones congénitas. Para los que conocen algo de esto y que seguramente algunos le van a comentar, ¿no es cierto? Muchos han hecho la hipótesis de que esto podría deberse no a la técnica que es fertilización in vitro, sino que al hecho de que los padres que quieren acceder a estas técnicas normalmente son estériles y que la esterilidad podría asociarse a las malformaciones y a otras alteraciones epigenéticas. Sin embargo, hoy día hay muchas mujeres que acceden a la fertilización in vitro no solamente por esterilidad, y muchas que han tenido un niño por fertilización in vitro y después quedan embarazadas. De tal manera que esta hipótesis, que en algunos casos podría ser cierto, hay que ser científico, objetivo en esto, pero que en la mayoría de los casos pareciera que no tiene lugar. Les quiero mostrar este libro, porque esto es como un poco, yo diría, una visión muy bonita de lo que es la medicina del siglo XXI. Y esto se llama Los orígenes en el desarrollo de la salud y la enfermedad. La medicina hoy día está cada vez más estudiando, ¿no es cierto?, cómo el entorno de los primeros días de vida, del periodo del embarazo y del periodo inmediato después de la fecundación, ese entorno puede tener muchísima importancia en predisponer a diversas enfermedades y a diversas condiciones de salud. Este es un libro muy famoso y esta es la medicina que cuando yo estudié no se conocía. Fascinante, muy, muy importante. También quiero rescatar a Lamarck. Lamarck un tiempo estuvo muy mirado, muy ninguneado, por decir, en relación a Darwin. Para Darwin la evolución se producía por cambios genéticos y para Lamarck, en cambio, podía ser producida por conductas adquiridas que tenían los animales en la adaptación al medio ambiente. Y por eso aquí dicen Early History of Epigenetics, de Lamarck hasta Conrad Waddington, para que vean ustedes cómo la ciencia, en la medida que va avanzando, se pueden ir cayendo dogmas y pueden ir apareciendo nuevos horizontes. Antes se creía que todo era de los genes, hoy día se sabe que genes y epigenética, que controlan la expresión de los genes. Hoy día se sabe también que se pueden heredar algunas costumbres adquiridas. Esto está en plena investigación. Es fascinante porque querría decir que algunas conductas nuestras, por ejemplo, si nosotros somos alcohólicos, ¿podrían dejar una impronta epigenética para que los niños fueran alcohólicos? Bueno, estas son las preguntas que están sobre la mesa en la investigación de punta. No hay que acelerarse también y decir que ya esto está totalmente dilucidado, no, estamos en el camino, pero hay mucha investigación a esto. Yo quiero terminar con esto, el cuidado de la casa común. El cuidado de la casa común, ¿no es cierto? Y del primer hogar de nuestra vida. Creo que es una cosa maravillosa, ahora que se habla del feminismo, si hay una cosa maravillosa es que sea en el interior de la mujer, en sus entrañas, donde todos comenzamos nuestra vida, donde dimos nuestros primeros pasos. Por lo tanto, cuidemos ese periodo, demos información objetiva, clara, a la gente que no puede tener hijos y que quiere acceder a fertilización in vitro. En conciencia, ellos van a decir la parte ética, ¿no es cierto? Y va a depender mucho de cómo se lo expliquen, pero esto es una parte empírica, que sepan lo que las predisposiciones a patologías que puede tener el niño nacido por fertilización in vitro, sin agrandarlo y sin achicarlo. Pero como ustedes ven en cualquier remedio o en cualquier tratamiento, a ustedes se les hace firmar un consentimiento informado. En ese consentimiento informado deberíamos estar todos de acuerdo. Debe darse información completa.
Con esto voy terminando, no quiero alargarme más. Vuelvo a Leonardo da Vinci, ¿eh? Que para mí fue el precursor un poco de la importancia del entorno y de las interrelaciones. Cuando dijo en el siglo XV, aprende a ver, date cuenta de que todo se conecta con todo lo demás. Esto es también nuestra cosmovisión de ser, todos interrelacionados. Nuestro organismo de vinculaciones, y más adelante veremos el organismo de vinculaciones sobrenatural, la ecología, la que hemos llamado la ecología del ámbito sobrenatural. Es una nueva manera de ver nuestro organismo de vinculaciones. Y si hay algo que a mí me ha llamado mucho la atención y lo encuentro muy importante, es que hay poco hoy día, el niño es el gran olvidado. Los grandes olvidados son los niños, los hijos a veces, y las futuras generaciones. Hoy día se quiere tener un hijo no para el bien del hijo, sino que para satisfacer un deseo muy lícito de poder tener un hijo. Hoy día no hay preocupación por eso. Y esto que decía la Declaración de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas del año 59, que la humanidad debe lo mejor a los niños, hoy día, en mi opinión, nos hemos ido alejando de eso. Y por eso, para terminar, yo quiero recordar esta hermosa oración de nuestro Padre Fundador, que la podemos ampliar no solamente a las vinculaciones cercanas, a las lejanas, sino que también a cuidar de la naturaleza y a cuidar también del inicio de la vida. Y termino con esto rezando con él. Estoy tan entrañable y fielmente unido a ellos que desde dentro una voz me dice siempre: en ellos repercuten tu ser y tu vida, deciden su aflicción o acrecientan su luz. Y esto desde el inicio de la vida. Muy bien, Mater perfectam adivit curam et victoriam.